Hola, buenas tardes, yo soy Daniela Rodríguez, estamos aquí con nuestro nuevo Facebook Live y nos acompañan hoy nuestras pediatras del desarrollo, la doctora Salud Rodríguez y la doctora Ilma Torres, que nos hacen el honor. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a platicar, decidimos hacer este Facebook Live por el Día Internacional del Asperger. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Que empecemos por lo principal. ¿Desde hace cuánto se empezó a hablar de esto del Asperger? ¿Cómo está ese asunto? Pues las primeras descripciones son de 1944, donde Hans Asperger fue un psiquiatra austriaco que hace las descripciones de características que definen como tal a este trastorno. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué es el Asperger? Porque creo que se habla mucho y todo el mundo como que intentan hablar de esto, y a mí la vecina me dijo, pero a ver, ya, vamos con los expertos aquí, para eso tenemos pediatras del desarrollo. ¿Qué es el Asperger? Pues es un trastorno del neurodesarrollo en el cual está incluido dentro del trastorno del espectro autista. Se habla que hay dificultades en la interacción social y en la comunicación y estas personas presentan intereses restringidos y algunas actitudes repetitivas, unas conductas repetitivas. Ok, perfecto. Oye, ¿qué tan frecuente es? O sea, en el mundo o aquí en México, ¿qué tan frecuente es que alguien tenga Asperger? Pues se habla de una prevalencia del 1% a nivel mundial. Y en México, bueno, hay un estudio que se hizo en 2016 que nos muestra una prevalencia muy cercana a ese 1%, precisamente se hizo en Guanajuato, pero cada vez se habla más. De hecho, se dice que el diagnóstico va como en aumento, de hasta de un 17% por año, pero pues al conocer más sobre estas características, pues se puede sospechar más del diagnóstico. Ok, dijiste que era parte del trastorno del espectro autista, pero, o sea, ¿es lo mismo o son diferentes o por qué tiene como nombre diferente y ahorita estamos como en el día del Asperger y no del autismo? ¿Cómo está eso? Pues está incluido porque tiene estas características que acabo de mencionar, en la comunicación, en la interacción social, las conductas repetitivas, los intereses restringidos también, pero al ser el trastorno del espectro autista una gama de, podríamos decir, de características, por eso está dentro o es parte del espectro autista. Una característica importante del Asperger es que las personas tienen una comunicación, o sea, presentan un lenguaje muy característico, entonces eso es importante de tomar en cuenta. Okay, ¿cómo es este lenguaje? Son personas que van a tener un lenguaje, digamos, como muy propio y que incluso podrían tener un lenguaje más avanzado en cuestión a palabras. Digamos como que una persona cuando habla de forma rebuscada, que trata de utilizar términos como muy sofisticados para ciertas cosas que tú normalmente no lo harías. Y lo hacen en edades tempranas y lo siguen haciendo conforme va pasando el tiempo. O sea, este es como muy característico de ellos. Ah, ok, pero es que yo había oído así de, es que las personas que tienen autismo no hablan. Pues es como Salud lo dijo, es un trastorno, es un espectro, y entonces vamos a tener desde pacientes que tal vez no puedan hablar, o que hablen poco, o se comuniquen con señas, o se comuniquen con imágenes, y hasta pacientes que sean altamente fluidos en la forma de hablar. Entonces tenemos una gran variedad de lo que podemos llegar a tener. Ok, perfecto. Ok, súper bien. Oye, otra pregunta. ¿Cuál es la causa del Asperger? O del espectro autista en este caso. No hay una causa definida. Se sabe que hay muchos factores de riesgo, que son innumerables, y muchas personas pueden tenerlos. Y no porque tengas un factor de riesgo quiere decir que vas a tener autismo, ¿no? Entonces es como muy importante definir eso, no porque tú hayas leído, no sé, en un test, a veces en Facebook salen como noticias chiquitas que te dicen, no, si tienes esto o esta característica probablemente tengas autismo. Realmente el diagnóstico no se hace así. O sea, tienes que tener una gran variedad de cosas para que pueda ser, y es como lo que mencionó Salud. O sea, tienes que tener la triada, tienes que tener alteraciones en la comunicación, alteraciones en la interacción social y manifestaciones repetitivas o movimientos repetidos o intereses muy restringidos. Les puede pasar que en algún momento van a ver a alguien que sabe todo sobre los dinosaurios. Todo, así, desde todo, así te lo pueden decir paso a paso. O como hace poco, ¿no? Una niña que está muy interesada en el sistema solar, entonces sabe completamente todo del sistema solar, cómo debe ir ordenado y demás. Entonces pueden
o sea, te pueden enseñar muchísimo y puedes aprender muchísimo de ellos, pero si tienen todavía estas características y es por estar incluidos en el trastorno. Okay. Pero cuando quieres cambiarle de tema, ahí ya... Probablemente les cueste un poco No sea salir tan de ese, padre. exactamente, probablemente les va a costar un poco salir del tema, sobre todo si no están acostumbrados a que los interrumpas o a que tengas como esta interacción. Entonces a ellos les gusta hablar de todo lo que, ahora sí, su interés, ¿no? De lo que les importa a ellos, Ujú. punto. Ok, otra pregunta. En algún lado creo que se llegó a escuchar que las vacunas causan autismo. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Es Eso cierto. ya está completamente comprobado de que no, las vacunas no causan autismo. Hubo alguna sospecha, alguna relación, una revista muy famosa a nivel internacional tenía esta sospecha y más o menos en 1998 fue que se publicó, pero la verdad es que la población era muy poca y ahorita ya eso está más que comprobado que las vacunas no causan autismo. Nada No que son ver. causas. Fue un error Y de hace hecho- mucho y ya. De hecho, ni siquiera se refieren a todas las vacunas, se refieren a una vacuna en específico. Ah, ok. Y de hecho, el médico que hizo ese estudio se enfocó mucho en pacientes que tenían autismo. Entonces realmente hicieron la asociación con alguien que ya tenía un diagnóstico, no porque habían encontrado algo. Ya. Se descartó, de hecho se perdió la licencia el médico que estaba en eso Dios. porque no quiso como admitir el error que se había Sí, como pasado. salir y decir, ¿saben qué? Exacto. Metimos la Entonces vacuna. realmente le No quitaron la estuvo. licencia y se han hecho múltiples estudios donde se han revisado diferentes vacunas en las cuales no causan autismo y no tienen una relación con autismo. Sí, esto es muy importante porque de hecho se ha corrido como la voz de que puede ser una causa. Hay personas que deciden no vacunar y realmente no saben ni el motivo ni cómo surgió todo esto, entonces sí es muy importante que se acerquen a fuentes confiables, sobre todo si queda la duda. Claro, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Otra preguntita. ¿Cuál es el tratamiento o qué se tiene que hacer con estos niños, ¿no? Digamos que alguien nos está viendo y dice, pues ya, creo, sospecho, me parece que mi niño tiene como algunas cosas. ¿A dónde lo llevan? ¿Con quién van? ¿Qué se debería de hacer si alguien sospecha? Si tienes la sospecha, tienes que ir con alguien que esté especializado en autismo o personas que conozcan sobre el tema. Ya sea en este caso puede ser un pediatra del desarrollo como nosotras, un psiquiatra, un neurólogo e incluso un mismo pediatra te puede ayudar a hacer el diagnóstico. Claro, si estamos en edad pediátrica todavía hablando, ¿no? Que es como lo que nos compete a nosotros. Y el tratamiento está basado en los síntomas que tú tengas. No hay un tratamiento específico, no hay una pastilla mágica que te la vas a tomar y entonces ya no lo vas a tener. Y hay que entender algo. Este espectro es una forma de vivir, no es la enfermedad. Entonces tienes que aceptar a la persona en cómo es y saber cómo lo vas a ayudar para que pueda relacionarse de forma adecuada, para que tal vez si tiene algún problema de comunicación, porque una cosa es hablar muy bien y otra cosa es entender lo que tú me estás diciendo a mí. Claro. Porque lo más probable es que yo no voy a entender por qué te estás riendo. Yo no voy a entender una broma porque yo no entiendo esa parte. Yo soy muy literal. No entiendes el sarcasmo. No entiendes el sarcasmo, no entiendes las bromas. Y entonces puedes llegar a herir mis sentimientos porque voy a pensar que te estás burlando de mí. Claro. ¿No? Y esto también va a provocar mucha ansiedad porque no voy a saber cómo actuar delante de las personas. No sé si me tengo que reír, no sé si está bien o si sentirme mal porque alguien me está diciendo lo que me está dañando. Claro. Entonces es muy importante como trabajar todos esos aspectos con ellos. Sí, el manejo es muy individualizado. De acuerdo a las características, hablábamos de que es un espectro, hay variedad, entonces tiene que ir dirigido a las características de cada persona. Esta parte de la comunicación, incluso de las emociones, de reconocer las propias emociones, de reconocer las emociones de la otra persona para facilitar la interacción social y a su vez pues la comunicación y que no quede estos problemas que se pueden desencadenar como ansiedad o depresión incluso por tener estas dificultades. Ya, claro. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Qué puede esperar una mamá o un papá que tiene un niño que tiene estas características o que ya está diagnosticado, que tenga Asperger o que tenga trastorno del espectro autista? ¿Qué puede esperar para el futuro? ¿Qué le podríamos decir? Realmente cuando se valora a un niño con estas características hay que comprender que en el proceso del neurodesarrollo pues no es estático, no quiere decir que las características que encontramos en ese momento vayan a permanecer, sobre todo si empezamos a intervenir, pues va a ir mejorando todas las cuestiones en las cuales haya dificultades. Cuanto Entonces, antes no mejor, es, como exacto, siempre. Claro.
Ok. Entre más pronto eso también ya está, ya es sumamente conocido, que entre más temprana sea la intervención, mejor es la integración social y pues la calidad de vida. Entonces las expectativas es difícil porque muchas veces solo el tiempo nos va diciendo qué es lo que hay que trabajar, pero la intervención temprana sería lo más oportuno posible. Además mejoraría nuestra expectativa, digamos. Expectativa en cuestión a relacionarse y todo, y como es difícil en el aspecto de que tenemos que enseñar, o las terapias que van a llevar es para enseñarle cómo entender como a la sociedad. Entonces, eso es como lo difícil, pero realmente tener un niño que tenga un trastorno del espectro autista, en especial de Asperger, únicamente probablemente te va a enseñar mucho. O sea, te va a enseñar muchísimo. Y yo creo que los niños en general con trastorno del espectro autista te enseñan muchísimas cosas. Vas a tener una vida tal vez que tú sientas que es complicada porque en la escuela no lo entienden y demás, pero incluso tú mismo puedes hacer que haya una gran inclusión. Si tú le enseñas a un niño desde muy pequeño que su compañero tiene un problema para relacionarse porque no te va a entender estas cosas, los niños aprenden. Entonces son personas que te van a enseñar muchísimo de cómo incluirte. Y eso es la verdadera inclusión. Claro. Sí, como precisamente de esto que estás mencionando, hace poquito sacaron en Plaza Sésamo a un personaje que tiene Asperger. Entonces le cuesta trabajo la interacción y ve cómo los demás como se sacan de onda, pero la van integrando y van teniendo como esta parte. Claro. Entonces es parte de hecho, hay la una inclusión. imagen muy característica donde te dice, es que ella se queda escribiendo y entonces yo le hablo y no me hace caso, seguramente es porque no quiere estar conmigo. Entonces es algo que tenemos que enseñar. Si nuestro hijo tiene o nuestra hija tiene este diagnóstico, platicarlo con todos los demás niños con los que va a estar, platicarlo con la maestra y explicarles, no está siendo grosero contigo, no es que te quiere ignorar, simplemente su cerebro funciona de una forma diferente. Pero si tú le hablas, si tú lo tocas y tú le haces lo demás, entonces él va a interaccionar contigo. Probablemente no de la forma que tú crees, pero es muchísima interacción que puede llegar a tener. Y tal vez tú sientas que él no te expresa la mayoría de las emociones, pero sí las tiene. Ok, perfecto. Otra preguntita. Respecto al diagnóstico, ¿cómo se hace? Porque, o sea, me ha tocado que llega gente y luego dice, es que el electroencefalograma y que la resonancia magnética, que todo eso, ¿se necesita un estudio así como electroencefalograma y el cerebro? ¿Todo eso? ¿O? Hay que aclarar que no son estudios diagnósticos. O sea, un estudio diagnóstico es como la epilepsia. El electroencefalograma es un estudio diagnóstico. Si en mi electroencefalograma yo tengo ciertas características, me va a decir que tengo cierto tipo de epilepsia o que tengo epilepsia, aunque también hay sus variaciones. O si tengo alguna malformación o algo en mi cerebro o una resonancia, que es un estudio de imagen, me lo va a decir. Van a ver el cerebro y van a ver y decir, ok, aquí hay algo que no debería estar y esto es lo normal. Entonces, estos estudios no son diagnósticos, son complementarios y se utilizan sobre todo para investigar comorbilidades, que las comorbilidades son como probables alteraciones que pudieras llegar a tener, que no significa que todos los pacientes lo tengan, pero podrías llegar a presentarlo, porque le hacen electroencefalogramas porque se sabe que hay un cierto porcentaje de pacientes con autismo que pueden llegar a tener crisis convulsivas. O que pueden llegar a tener algún cambio en imagen, pero no porque encuentres un cambio quiere decir que ya tienes autismo. Entonces realmente el diagnóstico de autismo es clínico y hay ciertas escalas o entrevistas que se pueden hacer para diagnosticarlo. ¿Qué es clínico? ¿A qué nos referimos con clínico? Lo que comentamos tengo problemas para interaccionar con las personas, tengo problemas en la comunicación, tengo movimientos repetidos y entre más... O sea, entre observación y un poco de entrevistar. Como exactamente, en cómo estoy ahora, cómo estuve antes, cómo he evolucionado y todo eso te puede dar características. Sí, entonces para diagnosticarlo como tal es clínico, o sea, es preguntar, observar, hacer como todo esto y puede que les manden estos estudios de gabinete, como se dice, si se necesitan para descartar otras cosas, pero no es para diagnosticar como tal. Ok, perfecto. ¿No tenemos alguna pregunta de aquel lado? No. ¿Algún comentario final, algo más que quieran Bueno, yo creo que esta parte de que comentaba Irma es sumamente importante sobre la integración, de ser inclusivo. Sobre todo porque algo que también nos faltaba comentar es que llegan a tener alteraciones sensoriales, no tienen problemas sensitivas, que cualquier estímulo pueden reaccionar de manera diferente a lo que puede ser un niño promedio. Entonces esta parte inclusiva es sumamente importante y dejar claro que ser diferente no es anormal, simplemente es diferente, que está teniendo un desarrollo, pues le llamamos atípico o neuroatípico, pero
no es algo anormal, simplemente diferente. ¿Deben ir a una escuela en particular? No, tienen que ir a una escuela regular. Eso es fundamental. Si tú coaccionas o si tú dices, no, es que necesito llevar a una escuela especial donde nada más lo que vas a hacer es que tú mismo estás impidiendo que él se pueda incluir, o sea, que él esté integrado a una sociedad donde pueda desarrollarse de forma adecuada. Que aprende a interactuar Exacto. con las demás personas. Exacto. Por ejemplo, Einstein se sospecha que tenía autismo y miren todos los logros que logró, o sea, perdón la redundancia, pero todo lo que logró hacer, o sea, todas las teorías que formó y todo lo que hizo. Entonces, realmente son personas que pueden estar muy bien integradas. Tú puedes ir a cualquier lado y encontrarte una persona que te dices, es un genio en esto que realiza, pero tal vez no es tan bueno cuando yo le hablo. Por O sea, su interacción social no es tan todo. buena, pero Ok. hace muchas cosas y es un genio en lo que está haciendo. Y hay que potencializarlo, esa habilidad, pues llevarla al máximo, apoyarlo como familia, entonces esa parte es sumamente importante. Ujú. Perfecto. La mejor terapia de un niño es otro niño, entonces la escuela sería algo importante. Exacto. Entonces la interacción, el que mamá, papá lo apoyen, le den soporte y le ayuden a integrarse. ¿Vale? Claro. Estamos de acuerdo. Incluso integrarlo en la misma familia. Claro. Sí, porque luego los dejan un poco de lado, Sí, ¿no? Y empezaría es en la como- familia, los primos. A veces es como, Nosotros- es que no quiere jugar y entonces lo dejamos acá. Ajá. Y está bien que no. Y está bien que Ya. no juegue porque no juega, ¿no? Entonces, no, al contrario, vamos a tratar de intentar integrarlo a nosotros, en la medida que nos permita que lo Sí, integremos. le enseñamos a jugar. Exactamente. Esa frase tan rara, pero le vamos a enseñar Sí, a a este jugar. niño a jugar. Ujú. Sí, llega a suceder. Bueno, pues muchísimas gracias. Salud, Gracias, Ilma, Dani. un placer. Entonces, pues yo soy Daniela Rodríguez, nos despedimos. Les dejamos nada más nuestras redes. Por si nos quieren dejar preguntas, nos pueden dejar comentarios acá abajo alguna duda y nosotros con mucho gusto los contestamos. Y bueno, el Instagram de aquí de la unidad es unidad-neurodesarrollo HIMFG. Nuestra cuenta de YouTube es neurodesarrollo HIMFG. Y por último tenemos nuestro Twitter, que es @pediadic_HIMFG. Entonces nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.